¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del noveno grado? Hoy en matemáticas estaremos viendo cilindro, concepto, elementos, clases, área lateral, área total y volumen. Un cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. También se define como la superficie cilíndrica que se forma cuando una recta llamada generatriz gira alrededor de otra recta paralela, a la que llamamos eje. Elementos del cilindro. Tenemos la base, aquí tenemos, esto serían las bases, dos bases tiene, son los dos círculos que constituyen la cara superior y la cara inferior del cilindro. Tenemos el radio, es el radio de las bases, aquí tenemos el radio, aquí tenemos otro. Generatriz es el lado opuesto al eje y es el lado que engendra al cilindro. Y tenemos entonces generatriz. Altura es el segmento perpendicular a las bases. Entonces aquí tenemos la altura. Eje de rotación es la recta imaginaria sobre la cual se gira para generar el cilindro. Entonces aquí tenemos el eje de rotación. Y tenemos cara lateral, es la superficie curva que genera la rotación del rectángulo. Entonces aquí tenemos la cara lateral. Entonces esos son los elementos del cilindro. Resuelve. El área de base de un cilindro mide 153,86 centímetros cuadrados y su altura 10 centímetros. Calcula su área lateral y total. Entonces el área de base es de 153,86 centímetros cuadrados. Me da la altura que es de 10 centímetros y me pide hallar área lateral y área total. Entonces aquí vamos a colocar la ecuación del área lateral, y el área lateral es 2pi por radio por altura. Entonces aquí en nuestros datos no tenemos radio, debemos de hallar. ¿Cómo podemos hallar radio? Por medio de área de base que tenemos aquí. Entonces el área de base, esto va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces reemplazamos aquí área de base, que va a ser 153,86, y aquí pi pasa a dividir y pi vale 3,14. Entonces 3,14 y esto va a ser igual a radio al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar una raíz cuadrada y aquí también una raíz cuadrada. Ordenando, aquí sería radio y calculamos eso. Hacemos la parte interna, 153,86 dividido 3,14. Esto me da 49 y raíz de 49 es 7. Por lo tanto, el radio tiene un valor de 7 centímetros. Ahí tenemos radio. Al tener radio ya puedo hallar el área lateral. Entonces el área lateral, vamos a reemplazar aquí, que va a ser 2 por pi, pi vale 3,14, por radio, que vale 7, y la altura, que es de 10. Entonces aquí por 10, y ahí lo calculamos ahora. 2 por 3,14 por 7 y nuevamente por 10. Esto me da un valor de 439,6. Entonces lo anotamos, 439,6 centímetros cuadrados. Ahí tenemos entonces el área lateral. Y ahora debemos de hallar el área total. El área total es igual al área lateral más 2 por área de base. Entonces área total va a ser igual a área lateral, que es de 439,6 más 2 por el área de base, que es de 153,86. Entonces área total va a ser igual, vuelvo a bajar aquí, 439,6 más, y aquí multiplicamos eso, 2
por 153,86. Esto me da un valor de 307,72. Entonces anotamos aquí 307,72. Y aquí vamos a sumar. Como ya tenemos aquí 307,72, le sumamos 439,6. Esto me da un valor de 747,32. Entonces esto va a ser 747,32 centímetros cuadrados. Ahí tenemos el área total. El área total de un cilindro es de 251,2 decímetros cuadrados y el radio de su base es de 4 decímetros. Calcula su altura y su volumen. Entonces me da que el área total es de 251,2 decímetros cuadrados, el radio es de 4 decímetros y me pide calcular la altura y el volumen. Entonces lo primero que hacemos es colocar la ecuación del área total. En este caso, como tenemos radio, tenemos aquí área total, podemos despejar la altura con la otra ecuación de área total. Área total también ya reducido puede ser de esta forma: 2 pi por radio por la altura más radio. Entonces reemplazamos, área total es de, aquí tenemos nuestro valor, 251,2. Esto es igual a 2 por pi, que es 3,14, por radio, que vale 4. La altura es lo que necesitamos hallar, más el radio, que vale 4. Volvemos a colocar aquí 251,2. Esto va a ser igual, y aquí multiplicamos esto. 2 por 3,14 por 4. Esto es igual a 25,12. Anotamos entonces 25,12 por la altura más 4. Como aquí 25,2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces va a ser 251,2. Todo esto sobre 25,12. Esto va a ser igual a la altura más 4. Dividimos ahí. 251,2 dividido 25,12. Esto me da un valor de 10. Por lo tanto aquí va a ser 10. Como aquí 4 está sumando, va a pasar a restar. Menos 4 es igual a h. Por lo tanto la altura, restamos aquí 10 menos 4, que son 6. Esto va a ser en decímetros. Por lo tanto la altura es de 6 decímetros. También me pide hallar el volumen. Entonces, para hallar el volumen tenemos nuestra ecuación de volumen. Esto va a ser igual a pi por radio cuadrado por la altura. Entonces el volumen va a ser igual a pi, que es 3,14, por radio, que vale 4, esto al cuadrado, y la altura que recién hallamos vale 6. Entonces el volumen va a ser igual, y lo calculamos ahí: 3,14 por 4 al cuadrado por 6. Esto me da un valor de 301,44. Entonces el volumen es de 301,44 decímetros cúbicos. ¿Qué superficie de papel se necesita para cubrir totalmente esta caja de caramelos de 125,6 centímetros de circunferencia de base y 20 centímetros de altura? Tenemos los datos, entonces lo que me pide es el área total. Tenemos que la circunferencia es igual a 125,6 centímetros y la altura de 20 centímetros. Entonces debemos hallar el área total, y el área total, entonces su ecuación es área lateral más 2 por área de base. Las ecuaciones utilizamos dependiendo de los datos que tenemos. Tenemos la otra ecuación también de área total que usamos en el ejercicio anterior.
Entonces depende de los datos para poder resolver. Aquí no tenemos área lateral. El área lateral es igual a la circunferencia por la altura. Entonces el área lateral va a ser igual a la circunferencia, que es de 125,6 por la altura, que es de 20. Entonces el área lateral va a ser igual, multiplicamos 125,6 por 20. Esto me da un valor de 2512. Anotamos entonces 2512 centímetros cuadrados. Esto es el área lateral. Área de base también nos hace falta. Entonces, para hallar área de base, haremos aquí área de base es igual a pi por radio al cuadrado. Pero no tenemos radio. ¿Cómo podemos hallar? Por medio de la circunferencia. La circunferencia es igual a 2 pi por radio. La circunferencia aquí tenemos que es de 125,6. Por lo tanto aquí va a ser 125,6. Esto va a ser igual a 2 por 3,14 por radio. Entonces aquí va a ser de 125,6. Esto va a ser igual, multiplicamos 2 por 3,14. Esto es 6,28 por radio. 6,28 va a pasar a dividir. Por lo tanto, radio va a ser igual a 125,6. Dividimos con 6,28. Ahí vamos a obtener radio. 125,6 dividido 6,28. Esto me da un valor de 20. Por lo tanto, radio va a valer 20 centímetros. Al tener radio puedo hallar el área de base. Entonces hacemos aquí área de base va a ser igual, tenemos que es pi por radio cuadrado, sería entonces 3,14 por radio, que vale 20. Esto le vamos al cuadrado. Área de base va a ser igual, lo calculamos ahí, 3,14 por 20 al cuadrado, y me da un valor de 1256. Entonces esto va a ser de 1256 centímetros cuadrados. Al tener ahí área de base, puedo hallar el área total. El área total me dice aquí que es área lateral, que vale 2512 más 2 por el área de base, que vale 1256. Entonces área total va a ser igual, volvemos a colocar aquí 2512 más, y lo multiplicamos aquí. Como ya tenemos 1256, multiplicamos por 2, esto es de 2512. Entonces aquí 2512. Área total entonces va a ser igual a la suma de esos dos. Como ya tenemos 2512 aquí, lo sumamos más 2512 nuevamente, y esto me da un valor de 5024. Entonces el área total es de 5024 centímetros cuadrados. Resuelvo las siguientes situaciones problemáticas. Una aplanadora tiene un eje de 1,60 metros de diámetro y 2,10 metros de largo. ¿Qué superficie aplana en cada vuelta? Entonces el diámetro es de 1,60 metros cuadrados, y me dice aquí que el largo es de 2,10, que es igual a la altura, 2,10 metros. Y me pide hallar el área lateral. Entonces, la ecuación de área lateral es igual a 2 pi por radio por altura. Aquí no tenemos radio, pero podemos calcular por medio del diámetro. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces radio va a ser igual a diámetro, que es de 1,60, dividimos entre 2. Entonces radio va a ser 1,60 dividido 2, esto me va a dar 0,8 metros. Ahí tenemos radio. Al tener radio puedo hallar el área lateral. Entonces el área lateral
va a ser igual a 2 por pi, que es 3,14, por radio, que vale 0,8, y la altura, que es de 2,10. Y esto lo multiplicamos. Área lateral entonces va a ser igual 2 por 3,14 por 0,8 por 2,10. Esto me da un valor de 10,55, podemos agarrar ahí. Entonces anotamos aquí 10,55 metros cuadrados. Ahí tenemos el área lateral. El área lateral de un tubo de alcantarilla mide 32,97 metros cuadrados y el radio de la base 0,75 metros. Calculo largo del tubo. Entonces tenemos los datos: área lateral 32,97 metros cuadrados, el radio 0,75 metros y el largo es igual a la altura, o sea que la altura es lo que me está pidiendo. Tenemos entonces que el área lateral es igual a 2 pi por radio por la altura. Entonces el área lateral es de 32,97. Esto es igual a 2 por pi, que es 3,14, por radio, que es de 0,75. Y me pide hallar la altura. Entonces volvemos a colocar 32,97. Esto es igual, y aquí multiplicamos 2 por 3,14 por 0,75. Esto me da un valor de 4,71. Anotamos aquí 4,71 por la altura. Entonces esto va a pasar a dividir, 4,71 pasa a dividir con 32,97 dividido 4,71. Esto es igual a h. Dividimos y me da 7 metros.